Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. El contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de Hola, CBC La Voz. hola. Esta es Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Como siempre te traemos temas que salen de muchas de las preguntas que tú nos dejas y hay una pregunta constante que me hacen. ¿Cómo es el sistema de educación especial en Estados Unidos? Y básicamente hoy vamos a recorrerlo juntos. Y si te salen preguntas, pues obviamente me puedes escribir debajo de los comentarios de los blogs y también debajo de el video, obviamente, y en el chat, para que entonces podamos responderte. Y la mejor manera de responderte es con otro programa más. Así también no solamente tú recibes la respuesta, sino que otras personas que pudieran tener la misma pregunta tengan la respuesta también. Y claro, y esto pasa cuando las personas que vienen de otros países, ¿no es cierto?, quieren saber cómo es el sistema escolar aquí en Estados Unidos y básicamente, pues hoy te vamos a traer esa información para que salgas de todas esas preguntas. Muy bien, entonces me gustaría saber de qué país nos estás conectando y si tienes también preguntas, lo escribas ahí en el chat o debajo del video. ¿Cómo funciona entonces el sistema de educación especial en los Estados Unidos? Y quiero que sepas que cada año millones de niños en el país con discapacidades, no solamente autismo, porque pueden ser otras discapacidades o otras dificultades, reciben servicios especiales diseñados de acuerdo a sus necesidades únicas en la escuela. O sea, no necesariamente tiene que ser autismo. Cuando tú ves a un niño que no está desarrollando bien el habla, la conversación, puedes hacerle una evaluación gratuita hasta los 3 años a través del sistema de Early Steps. Y obviamente, esto ya lo hablamos muchas veces, no hay nada que perder en hacerle una evaluación. Eso no va a cambiar absolutamente nada de lo que está pasando. Simplemente vas a tener una información para saber cómo le puedes ayudar a tu hijo en el caso que tenga un retraso en el habla o en el desarrollo, o tú estés viendo algunos signos que más temprano se pueden ajustar, mejor calidad de vida va a tener el niño. Es triste cuando los padres se enojan, cuando uno les da una recomendación y dice, no, me gustaría evaluarlo. Creo que es bueno evaluarlo para no solamente saber que esté creciendo alineadamente el niño, sino que si hay algún área que necesita ayuda, pues se ponga en marcha el programa. Y cuando, claro, el niño tiene early steps antes de los 3 años, eso te sirve de trampolín, obviamente, para entrar a la escuela pública a los 3 años de edad en el jardín de infantes voluntario, para entonces ajustar todas esas cosas, para que cuando el niño entonces entre al primer grado, definitivamente ya esté completamente recuperado. Y eso es importante. Entonces, cada año millones de niños, millones de familias, y cada vez van a ser más, lamentablemente. No me gustaría ser pájaro de mal agüero, pero a cómo vamos y con todos los problemas que hay con nuestra hermosa tierra y todos los productos nocivos, ¿no es cierto?, que se están lanzando a la tierra, obviamente que tiene un efecto en la salud. Y qué más vulnerable que un niño creciendo en el vientre de su madre. Y obviamente esos estragos se reflejan en luego las problemáticas que tenemos para educar a estos niños que son angelitos, son personas especiales, pero que tienen necesidades especiales. Y eso es muy importante. Entonces, estos servicios son parte del sistema de la educación especial y estuve dando un curso, estuve estudiando en un curso sobre cómo hacer el programa personalizado, lo que se llama IEP, ¿no es cierto?, que es el programa individualizado al niño. Pero vamos a ir poco a poco y a través del programa te voy a enseñar
Más cosas, obviamente con un solo programa no me va a alcanzar, pero vamos a hablar de todo esto. Reciben servicios. ¿Qué son los servicios? Bueno, los servicios son terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física, reciben también dispositivos electrónicos si son necesarios, ajustes en el transporte, por ejemplo, todo tipo de ajustes que el niño necesita para ser educado en la escuela, ¿sí? También recibe todo lo que es la educación gratuita, ¿no es cierto? Los sistemas públicos de Estados Unidos son unos de los mejores, claro, de los mejores que existe con respecto a otros países, pero depende de la maestra, porque puede ser que el sistema sea muy bien, muy bueno, pero la maestra no está calificada o no tiene empatía o simplemente está ahí para ganar un salario y básicamente los servicios no le van a ayudar mucho porque la maestra no está impulsando el crecimiento del niño. O sea que hay bueno y malo, ¿no es cierto? También como puede ser que haya escuelas que no tienen ningún sistema que de repente hacen y ayudan al niño de una manera impecable. Por eso es que es importante medir bien, pero sí hay servicios que se pueden usar y estos servicios son para poder ayudar a problemas de concentración o de comportamiento, dificultades con la lectura, la compresión o la escritura, como ya mencioné, las diferentes tipos de terapias. También cada 3 años se hace una evaluación psicológica, psicoemocional y también una evaluación académica para saber en qué nivel el niño está y a dónde lo queremos llevar, ¿no es cierto? En ocasiones estas dificultades pueden ser causa de alguna discapacidad como la de problema de aprendizaje, problema emocional, físico u otro. Y si este es el caso, estos niños con necesidades especiales tienen el derecho de recibir educación especial o apoyos por parte del sistema público escolar. Entonces, una de las preguntas que me hacen, bueno, ¿y qué es eso de la educación especial? Y me encanta que estés comunicándote, gracias. Ok, qué bueno, tiene 15 años, sí, así es, qué bueno, Montevideo, tenemos de Argentina, de Colombia, qué bueno, gracias por conectarte en este día y hoy estamos hablando de cómo nos vamos a conocer juntos un poco lo que es el sistema de educación especial en Estados Unidos, que no solamente abarca a los niños con autismo, sino los niños con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, que pueden ser sordos, que pueden ser sordomudos, que pueden tener alguna dificultad física o que están en silla de ruedas o problemas de alimentación o problemas cardíacos, cualquier tipo de enfermedad. Obviamente, Estados Unidos se asegura de que todos los niños reciban una educación gratuita para no dejarlos atrás, ¿sí? Así que eso es bien importante. Y que si en tu país no está sucediendo, hagas algo para que suceda, ¿no? Porque el emigrar a veces a otro país también puede traer muchos estragos en la salud del niño, arrancarlo de su hábitat natural, ¿no es cierto? Por eso no tomes la decisión a la acelerada, sino que investiga primero bien. La educación especial es la instrucción especialmente diseñada para cumplir con las necesidades únicas de los niños que tienen discapacidades. Esto se hace sin ningún costo para los padres. La educación especial puede incluir instrucción especial en la sala de las clases, en el hogar, en los hospitales, en instituciones y en otros ambientes. Cada niño que participa entonces en la educación especial recibe una instrucción especialmente diseñada, que eso es lo que se llama el IEP. IEP, ¿sí? Que se llama lo que se llama eh, programa individualizado de acuerdo a la especialidad que el niño tenga. Entonces, este programa o esta educación especial que se escribe, un programa, se escribe como si fuese una ley de ayuda para el niño, eso tiene que cumplirse. Es para cumplir con sus necesidades básicas, únicas, que resultan de tener una discapacidad. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas va a necesitar un ajuste
necesario para poder movilizar al niño, ¿no es cierto?, a tomar la educación. No lo mismo que un niño con autismo que, por ejemplo, tiene situaciones de conducta que están arreglando que van a tener que ajustar, por ejemplo, una silla sensorial para ponerle para que el niño se quede sentado, para ayudar al niño a que aprenda la información y destrezas que los otros niños están aprendiendo. O sea, que él va a estar incluido en un salón y por eso es que es importante la evaluación. ¿Qué tipo de salón el niño necesita o el niño funciona bien? Y por eso es que todas las evaluaciones tienen que hacerlas y lo hacen desde el principio. Por eso que más antes comiences a trabajar con el sistema público, mejor, porque primero que vas a aprovechar muchos servicios gratuitos y la otra cosa es que ya cuando el niño entre a los 3 años a la escuela voluntaria, ya le ponen todos los servicios, o sea, y eso es importante, ¿no? Porque tú dices, no, yo no lo puedo pagar, bueno, pero esto es gratuito. Claro que hay mejores escuelas y peores escuelas, hay mejores maestros y peores maestros, pero lo importante es que todo esto está disponible para que tú lo puedas usar. Entonces, el sistema educativo en Estados Unidos puede que sea un poco distinto al país de tu origen, ¿no? Por ejemplo, en Argentina el sistema público no tiene nada, pero el sistema privado tiene mucho. O sea que hay que ver, ¿no es cierto? Y hay que incorporarlo a hacer los cambios necesarios en nuestra comunidad para que se incluyan nuestros niños especiales en todas las actividades que cualquier niño merece tener, ¿no? Y merece ser educado. Entonces, los niños que tienen una discapacidad que les afecta en su educación, como por ejemplo algún problema de aprendizaje que se refleje en dificultades con la lectura, la comprensión o la escritura, pueden recibir educación especial que consiste de instrucción y ayuda individualizada para apoyar el aprendizaje de su niño. Bueno, también le ponen un asistente si es necesario, que en inglés se llama unique. Y después cuando pasa una unique, no sé por qué le llaman así, pero bueno, le llaman así. En español digamos que es una asistente o una maestra sombra, ¿no? Una maestra sombra que ayuda al niño en sus necesidades para integrarse a todas las actividades grupales que está la maestra enseñando. También, por ejemplo, cuando pasa al high school, a la escuela media, eh, a la escuela media o a la escuela alta, ¿sí? O a la secundaria, básicamente, como era en mi época, le ponen lo que se llama un coach de autismo que va con este niño, como si fuese lo unique en la escuela primaria, pero un coach más adelante. Entonces, vamos a explicarte estas leyes, ¿sí? Y estas leyes las vamos a hablar para que tú sepas que hay una ley firmada aquí en los Estados Unidos que todos estos servicios tienen que ser provistos por la escuela. Por la escuela, aparte todo lo que tú puedes proveerle a tu hijo cuando termina el día de escuela y puedes ir al sector privado, o sea, que tenga terapia del habla, que terapia ocupacional, maestra de hacer los ejercicios y todas las otras cosas que son necesarias para que el niño pueda recuperarse del autismo. Entonces, la primera ley, o estas son, digamos que la ley principal, que se llama IDEA, por sus siglas en inglés, y la ley para la educación de los individuos con discapacidades. Esta ley para la educación de los individuos con discapacidades se llama Individuals with Disability Education Act, ¿sí? Y en inglés es IDEA, si tú lo escribes, IDEA, y si lo buscas en Google, te va a ser fácil encontrarlo para que puedas ver cuáles son los beneficios y cuáles son también las responsabilidades que tienen, ¿no es cierto?, en la escuela que cumplir con esta ley, ¿sí? Que es una ley federal, ¿sí?, que autoriza educación especial para niños con discapacidades en los Estados Unidos. No es una ley de ciudad, acordate, esta es una ley federal de todo el país. También autoriza los servicios para la intervención temprana, que es lo que te hablé de Early Steps,
que los estados proporcionan a infantes y preescolares con discapacidades. O sea, que desde que el niño nace, si tú tienes una pequeña sospecha de que el niño está, que no está madurando el niño o desarrollando en las diferentes etapas, tú puedes llamar a estos teléfonos, a los teléfonos de Early Steps. En Florida se llama Early Steps, en otras ciudades se llama de otra, en otros estados se llama de otra manera, pero simplemente tú hablas, no te quedes callada, porque todo esto después que cumple los 3 años, perdiste días, perdiste oportunidades, perdiste servicios que al niño le hubieran venido muy bien y a ti también, ¿sí? Porque esos vienen a la casa, hasta los 3 años vienen a la casa, a veces lo puedes poner en un pequeño daycare que también pudieran ayudarte a conseguirlo gratuitamente y todas estas cosas que están disponibles gratuitamente que solamente hablando, levantando la mano, el teléfono, usando el teléfono, no solamente para quejarte de lo que ves en tu hijo con otra persona, sino para tomar soluciones. Esta ley ha sido enmendada en numerosas ocasiones a lo largo de los años y es muy probable que vaya a ser enmendada otra vez porque la necesidad de los niños especiales ha crecido mucho, ha variado mucho, ha cambiado mucho las dinámicas, los tratamientos y entonces vamos cambiando como sociedad y hay que cambiar las leyes, hay que actualizarlas. Las más recientes enmiendas fueron aprobadas por el Congreso en diciembre del 2004. Fíjate qué atrasado está esa ley y todavía todo eso está disponible. En la sección entonces 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, o sea, todavía estamos requete viejo, ¿no es cierto? Es una ley de derechos civiles que prohíbe a todos los programas o actividades, ya sean públicos o privados, que reciben fondos federales a discriminar basándose en la discapacidad. O sea, todos los niños reciben educación y esta sección en 504 prohíbe la discriminación por discapacidad a la educación, ¿sí? Esta ley se aplica a los distritos escolares públicos bajo la sección 504, que una persona con una discapacidad es una persona que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades principales de su vida, tiene un récord de tal impedimento que o se considera tener tal impedimento. Entonces, la sección 504 cumple bajo la Oficina para Derechos Civiles del Departamento de Educación. Por sus siglas en inglés, el Departamento de Educación se llama OCR. Entonces, vamos a mencionar ahora cuáles son esas discapacidades que pueden habilitar al niño a este IEP o a esta ley que puede recibir todos los servicios, ¿sí? A través de la escuela pública gratuita. Ciertos niños con discapacidades son elegibles para recibir servicios de educación especial y servicios relacionados. IDEA, como te dije, el individual, el program, ¿no es cierto?, para educación especial, proporciona la definición de que un niño con una discapacidad tiene en estas 13 categorías, básicamente, puede recibir los servicios de educación especial y los servicios relacionados. Entonces, ¿cuáles son estas categorías que se consideran disabilidades para que entonces en cualquiera de esta situación le asignan servicios especiales al niño para que logre ser educado? Número 1, el autismo. Y vemos que cada vez hay más clases de educación especial en las escuelas. Número 2, sordera. Número 3, sordo ciego. Número 4, impedimento auditivo, o sea que no escucha bien. Número 5, retraso mental. Número 6, atraso del desarrollo. Número 7, discapacidades múltiples. Número 8, impedimento ortopédico. Número 9, otros impedimentos de la salud. Número 10, problema emocional serio. Número 11, problema específico del aprendizaje. Número 12, impedimento del habla o lenguaje. Número 13, lesión cerebral traumática.
Número 14, impedimento visual, incluyendo la ceguera. Yo no sé, pero a mí me parece que incluye bastante, ¿no es cierto? Y creo que hay que aprovechar todo esto porque está disponible, ¿no? Y eso va a ayudar al niño. Una de las cosas importantes es que a través de todas estas evaluaciones, el niño va a ser asignado a una clase más pequeña, con más personal para poder ayudar a la maestra, obviamente, a incorporar al niño. Y más temprano se empiece, mejor. Más temprano se empiece, mejor. Más temprano se empiece, mejor. Y me gustaría que me lo escribieras ahí. Más temprano yo empiezo a ayudar a mi hijo cuando tengo alguna sospecha de que algo no está caminando bien. No voy a esperar que el niño tenga 10 años, ni 5, no. Ya al año o antes del año ya tú puedes estar visualizando algunos signos y eso lo vamos a hablar en otro programa, cuáles son esas etapas que tienes que estar mirando, que básicamente estén completamente cumplidas, ¿sí? Por ejemplo, el girar la cabeza, el sentarse derecho, el caminar, el dejar los pañales y tantas cosas que hemos hablado en cada uno de los programas. Así que espero que revises todo el contenido que tenemos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y obviamente aprovecharte de toda esta información, ¿sí? Toda esta información. Bueno, quiero decirte que me puedes mandar tu pregunta o tu testimonio, ¿no? Si tienes alguna pregunta que te quedó en el tintero y te gustaría contactarte conmigo, lo puedes hacer a través de mi página silvanaarmentano.com y en la página de contacto enviarme tanto tu pregunta como tu testimonio. Si hubo algo que dijimos aquí en el programa y que te impactó y que pudiste hacer cambios, me gustaría saber cómo te estamos ayudando. Eso es importante porque entonces tenemos un feedback, ¿no? Una respuesta tuya para poder seguir trabajando y traer más contenido que te pueda edificar a ti y también edificar a otras personas. Muy bien. No sé si ya te suscribiste al canal. ¿Qué esperas? Suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Y también recuerda leer todos los blogs. Todos los blogs que tenemos, todos los programas tienen un blog. En mi página puedes ver los blogs y también en la página de la radio para que entonces puedas repasar lo que hemos visto y siempre abajo le ponemos el video para que lo puedas escuchar más amplificado. Muy bien. Vamos a hablar en unos minutos más sobre la participación de los padres, ¿sí? La participación de los padres en este programa especial. Si todo lo deciden los maestros, el director de la escuela, los evaluadores o los padres, pueden participar, obviamente, diseñar este programa especial para esta persona especial que se merece todo lo mejor. Eso es lo que quiero decirte. Se merece todo, pero todo lo mejor y obviamente tú eres el que más puede saber en el estado que está tu niño. No sé si tienes alguna pregunta por ahí. A ver, dice, ok, sí, tengo un hijo de 15, o sea que el niño de 15 años ya debe estar en la escuela secundaria y de acuerdo a cómo se haya manejado en los años anteriores, es probable de que todavía tengan los servicios o le hayan quitado algunos o hayan promovido otros servicios. Y también después, acuérdense que después que el niño termina la escuela secundaria, el niño se puede quedar hasta los 22 años en la escuela en unos programas para trabajar, para enseñarle ciertos tipos de trabajos, ¿sí? Cierto tipo de trabajos que ayudaría a que él se pueda integrar en la comunidad haciendo trabajos fáciles donde los entrenan. Y también esto lo puede hacer desde los 16 años. El día que cumple 16 años ya puede hacer lo que se llama el after school, donde le enseñan a hacer determinados tipos de trabajos a través de programas que vienen a la escuela, ¿no es cierto? Y ayudarlo a insertarse en la comunidad. Después de los 22 años, hay muchas madres como yo y muchas madres como tú que estamos trabajando en diseñar un plan, porque claro, cuando vienen los 22 años, se acabó el bus, se acabó esto, se acabó el otro, se acabaron los servicios y ahora ¿qué?
pero el niño sigue teniendo necesidades. Por eso es importante que tú en tu ciudad levantes tu voz en donde quieras que estés y hagas cambios necesarios para que ese cambio que tú lograste para tu hijo, los que vienen atrás se van a beneficiar. Así que espero que te haya gustado hoy todo este contenido que vino para ti. Muy bien, preguntas y respuestas entonces, y venimos enseguida con mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando hablamos más, conocemos más y ponemos en acción todo lo que sabemos. Recuerda que la persona más importante para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC La Voz, tenemos algo en común.